Muy buenas amigos del Punto y Coma y bienvenidos a Plane TV. Hola, yo soy Juan Carlos del equipo de Barcelona y junto con mi compañero Kike os vamos a introducir en el maravilloso mundo de los frameworks progresivos. Todos Juan Carlos, hoy no toca hablar ni de Angular, ni React, ni nada de esto. Nada de eso, hoy nos toca hablar de Vue. Vale, hablemos de los progresivos entonces. Bueno, para los que no habéis tenido la suerte de usar Vue, es una librería que nos permite crear desde pequeños componentes hasta ir enlazando las diferentes piezas y funcionalidades que nos brinda para crear nuestra aplicación web. Sí, más se nos ha hecho súper cómodo y súper sencillo empezar a trabajar con Vue estos meses. Porque hemos descubierto un core muy bien hecho, muy compacto, que hace realmente lo que necesitamos que haga, con una documentación bastante bien redactada y sobre todo, obviamente, hemos de destacar lo bien desacopladas que están todas las piezas que iremos usando poco a poco para ir desde esa pequeña librería hasta ese framework progresivo. Claro, ahí está aquí, que tiene razón de que se han centrado muy bien en lo que es la piedra angular de la librería, que es los componentes, y a partir de ahí, conforme necesitamos cosas, las podemos ir requiriendo. Sí, es genial lo bien que se han enfocado en lo que es la capa de la presentación, tanto la UI, las vistas y demás, con toda la lógica que conlleva, utilizando cosas como data binding, las propiedades, los filtros, incluso el Virtual DOM, ¿no? De lo cual ya iremos hablando en otros vídeos. Claro, al final, si llegados a este punto, si tenemos que compararlo con React, con Angular, al final las comparaciones siempre son obligatorias aquí en este tipo de cosas. ¿En qué ámbito, en qué contexto quedaría Vue? Sí, tienes razón. Siempre que introducimos una nueva tecnología a un público, a nuestros clientes, al equipo, a quien sea, tenemos que comparar con las otras herramientas que ya existen, ¿no? Si no, quizás seguiríamos con jQuery y Motools como hace tantos años y tenemos que siempre haciendo esas comparaciones. Entonces, hoy en día con las cosas que se compara es con Angular y con React. Son los referentes en el mercado también. Son esos referentes que tenemos, ¿no? Entonces, quizá la primera y más básica sería decir que Vue se considera a sí mismo un framework progresivo, es decir, que puede ser desde una pequeña librería hasta un gran framework, lo cual no tienen las otras dos, ¿no? Pero dejando un poco la filosofía, ¿no? Pasando a algo un poco más tangible, como dices tú siempre, podemos ver o nos da la sensación de que Vue está como inspirado de alguna manera en las cosas que más nos gustan de Angular y las cosas que más nos gustan de React, claro, cogiéndolas y dándole su propio enfoque. Lo cual hace muy bien y lo convierte en una herramienta muy interesante y una tercera alternativa para algunos tipos de proyectos que nos funciona bastante bien. Pero bueno, Juan Carlos, tú que conoces Vue también como yo, si tuvieras que comentarle a la gente que nos está viendo, oye, ¿por qué Vue sí o por qué Vue no? ¿Qué les podríamos contar? Es un poco el debate de siempre. Si lo que queremos es hacer pequeños componentes, integrarlos en nuestra página web, por ejemplo, tradicional, tipo MVC, Vue encaja perfectamente. Sí que es verdad que si quieres utilizar una SPA, nosotros hemos usado Angular, hemos usado React, estamos usando Vue también, y también encaja y al final las pequeñas diferencias van a ser las que nos decanten en elegir un framework, elegir otro, además de las características o los requisitos de ese proyecto en ese momento. Sí, además una diferencia que podemos encontrar entre Angular y Vue interesante, sobre todo interesante porque es lo que utilizamos nosotros en nuestra día para elegir cuál usamos en cada momento. Es que si tenemos un tipo de aplicación donde la gran parte de la lógica va a estar en los datos, en cómo trabajamos con esos datos que nos vienen de la API o de donde sea. Sí, algo más complejo, ¿no? Algo más complejo a nivel de datos, sobre todo, ¿no? Sí. Lógica de aplicación que llamamos. Seguramente Angular sea un buen candidato por todo lo que nos trae, ese gran mastodonte que es, con todo lo que nos trae, será un gran candidato. Pero en cambio, si la aplicación tiene muchas cosas de la parte de presentación, de la parte de UI, componentes muy complejos, componentes que hacen muchas cosas, nos interesa un buen rendimiento, una buena performance en el tema de renderización, en todas las cosas, Vue empieza a ser una herramienta que tiene mucho sentido y vemos que se comporta muy bien y reacciona súper bien en este tipo de ámbitos tan complejos, ¿no? Claro, tiene pequeñas cosillas, ¿no? que le dan un toque especial para el tema de... Luego además también está React, el tema del Virtual DOM, que es diferente en React que en Vue, ya iremos viendo, y la comunidad, y bueno, todas esas cosas, ¿no? Que hay que ir teniendo en cuenta cuando utilizamos estas herramientas. Claro, al final, como hablamos muchas veces, lo que es importante es conocer bien el lenguaje JavaScript para entender bien qué están haciendo estas capas, digamos, de abstracción sobre el lenguaje, que al final son estas librerías, Vue, React, Angular... Y al final saber cómo trabajar con cada uno de ellos en función de las necesidades que tenemos según el proyecto. O sea, no elegir algo al tuntún. Claro, ser críticos y saber por qué estamos eligiendo eso. Pero bueno, a ver si nos enseñas un poquillo un ejemplo de Vue y vemos qué tal. Pues si pasamos a mi pantalla ahora, tenemos la web de Vue y ahora os enseñaré una web con la que vamos a trabajar en algunos vídeos. No en todos, depende de los ejemplos que hagamos. Los ejemplos sencillitos utilizaremos esta web llamada JS Fidel, donde podemos trabajar tanto Juan Carlos como yo a la vez. ¿Vale? Es una web de desarrollo colaborativa. Te he hecho el toque ahí, te he hecho un pin. Me ha hecho un pin. A ver si estoy ahí o no. Y ya apareció Juan Carlos, ¿no? Donde tenemos una estructura muy clara, donde tenemos HTML, JavaScript, aquí a la derecha el resultado y el panel de la gente que está trabajando. Entonces, siempre que yo me equivoque, Juan Carlos me irá ayudando. Estamos aquí de policías.
Obviamente lo primero que hemos hecho ha sido cargar Vue de una CDN, esto es un ejemplo muy sencillito, y lo que queremos sobre todo que veáis en este ejemplo es la forma más sencilla de trabajar con Vue. Vamos a hacer algo muy pequeñito ya para que empezamos a ver lo que podemos hacer con Vue. Algo tangible ya, ¿no? Exacto. Menos Entonces, filosofía. Si pensamos en la manera más simple de declarar un componente en Vue, a nosotros nos viene a la cabeza este. Hacemos Vue.component y le ponemos un nombre. En este caso, pues por ejemplo, firstComponent. Y a este componente le hemos de pasar una serie de opciones. ¿Qué le podemos pasar en estas opciones? Pues por ejemplo, le podemos pasar un objeto con todas sus propiedades. ¿Qué son las propiedades? Son esos atributos que ponemos en el tag HTML que van a venir con una serie de pues valores, opciones y demás. En este caso, pues si te parece, hacemos un name. Vale, podemos pasar el parámetro de entrada name, por ejemplo. Vale. Que como ya sabes, tiene type, que en este caso será string, y le podemos poner un valor por defecto. Si me permites, hoy voy a empezar yo siendo el protagonista y le voy a poner que por defecto totalmente merecido sea Quique. Luego también pues tiene un template. ¿Qué es este template? El template siempre es una capa que englobe todo el HTML que queramos dentro. Normalmente nosotros utilizaremos un div. Entonces le ponemos un div. Esto es un error muy típico, que si sueles tener más de una capa en el nivel, digamos, raíz del template, te suele dar un error y muchas veces te vuelves un poco loco ahí buscando. Nos ha pasado. Y lo que hacemos simplemente es que renderice este nombre, ¿vale? Entonces, si ahora llamar a este componente, renderizar este nombre. ¿Qué pasa? Que ahora lo que queremos es mostrar este componente. Ahí está. Para eso necesitamos un punto de entrada. Que es muy interesante de Vue, que diferencia de otras librerías, de otros frameworks, que no está solo pensado para que sea un SPA donde tenemos un único punto de entrada y un montón de componentes, sino que si, por ejemplo, tuviéramos una web más convencional, por ejemplo, se me ocurre un blog, podríamos tener un punto de entrada, una instancia de Vue para los comentarios con una serie de componentes, otra instancia de Vue diferente para los widgets con una serie de componentes e ir metiendo diferentes instancias según lo que necesitemos. ¿Por qué? Porque eso no sería un SPA, sino que sería que dentro de nuestra web utilizamos componentes de Vue. Tendríamos, digamos, modulada la aplicación entera, digamos, la web entera en distintas instancias de Vue. Exacto. Con nuestros componentes. Entonces yo ahora simplemente hago un new Vue y lo que necesita es que le diga cuál es su elemento de partida. El selector, por ejemplo. Que puede ser tanto un selector como un nodo. En este caso le ponemos app y vamos a nuestro HTML y hacemos otro div cuya clase es app, que dentro tiene un first component. Y si le damos al play, aparece la palabra Quique. Entonces, lo que os comentábamos antes, hagamos otra instancia. Pues cogemos y hacemos otro new Vue en app2. Ahí está. Y otro div con esta clase. Y ahora, first component, sí que le vamos a pasar otra entrada, ¿no? Claro, en este caso ponemos 2 puntos name para que sepa que es un bindeo y no es un tag HTML. Vale, 2 puntos es una abreviatura de vbind. Exacto. Que es la forma, digamos, tradicional de ponerlo, y nosotros usamos, digamos, los shorthands, que no son muy útiles. Y ponemos un string, en este caso, con la palabra Juan Carlos, y aparece el nombre de Juan Carlos. Perfecto. Entonces, hemos visto una cosa muy, muy sencillita, que ya os podéis empezar a imaginar hasta dónde podemos llegar. Esto, obviamente, puede ser gigantesco o puede quedarse en cositas tan pequeñas como estas. Las comillas simples, ¿no? Comentar que es porque es un string, ¿no? Exacto. Si no pusiéramos comillas, lo tomaría como una variable. Pensaría que es una propiedad. Claro, una propiedad y le interpretaría, ¿no? Por ejemplo, si ahora pongo hola que no existe, pues va a ser null y me va a coger el valor por defecto que es Quique. Vale, para que sepáis cómo interpreta realmente el bindeo ese. Muy bien. Así que nada, pues muchas gracias, Quique, la verdad, ha quedado bastante claro y en posteriores vídeos iremos avanzando y conociendo más temas del ecosistema Vue y también, sobre todo, viendo cómo nosotros adaptamos Vue con TypeScript. Exacto, es más, veremos qué bien se acopla a TypeScript, que ya sabemos que es una herramienta que nos encanta utilizar, nos parece que nos aporta una versatilidad muy buena y nos ayuda a escalar nuestros proyectos. Y nos funciona muy bien, pero bueno, ya lo iremos viendo poco a poco. Vale, pues nada, pues viendo cómo ha quedado el ejemplo de Quique, nos veremos en próximos vídeos, seguiremos avanzando y esperamos que estéis aquí viéndonos. Sí, muchas gracias por vernos, sobre todo no os olvidéis poner en la caja de los comentarios vuestras dudas y quien lo sepa, que si lo que sabéis, ¿cuántos frameworks de JavaScript pensáis que se han estado publicando en EPM mientras hemos estado grabando este vídeo? A ver si lo adivináis. Venga, un saludo. Saludos. Adiós. Hasta luego.